Desde la Federación de Copiadores piden que se eliminen las distorsiones en los contratos forward. Sobre esto hablamos con Raúl Dente. Recordemos que los negocios forward son negocios donde hoy se pacta el precio y la cantidad y ese contrato se cumple a los 2 o 3 o 4 meses, se cumple en el futuro, ¿no? De manera tal que, y se cumple, se entrega la mercadería y se cobra en el futuro. Esos contratos normalmente se hacen en dólares, por una razón esencial que no se pueden hacer en pesos a 3 o 4 meses, porque es razonablemente incierto, el mercado opera en dólares, pero como se pagan en pesos, siempre hay una cláusula de especificación en esos contratos. ¿Qué ha sido lo tradicional, los usos y costumbres y lo que ha existido toda la vida? Lo que fue siempre es que el exportador le pagaba al vendedor, productor, acopiador, cooperativa, quien fuere, le pagaba el tipo de cambio que él recibía cuando él vendía sus divisas. Originariamente, cuando había un solo tipo de cambio, era tipo de cambio comprador Banco Nación. Históricamente fue ese porque era el único tipo de cambio. Ahora hay un tipo de cambio mezcla. Es el 80% el valor del dólar oficial, pero es el 20% el contado con liquidación. A raíz de lo cual, todos los días la bolsa y el Mado Arrofes publica el tipo de cambio mezcla, lo que da esa mezcla de 80 y 20, para facilitar inclusive la facturación y los datos entre los negocios. Bueno, ese es el tipo de cambio que reciben los exportadores cuando liquidan divisas. Y con sorpresa, cuando esto inclusive la publicación de la bolsa y el Mado Arrofes lleva más de un mes. Suponíamos que cuando esto se empezara a publicar, que diera razonable certeza y certidumbre, etcétera, se iba a empezar a utilizar este tipo de cambio exportación, que es el que recibe el exportador. ¿No es cierto? Eso trasladar, porque siempre en los negocios dicen, mira, lo importante es el precio, el tipo de cambio, ¿sabes qué? Yo te pago el tipo de cambio que recibo. Y eso fue aceptado tradicionalmente por el comercio, porque debería ser así. El oficial, el no oficial, el mezcla, lo que fuera. Bueno, con gran sorpresa vemos que no hemos visto ninguna condición todavía, salvo una que apareció en algún momento por Necochea, pero después no ha habido ninguna condición que dan los exportadores al mercado donde pongan la especificación al tipo de cambio exportador. Y lo más insólito es que se sigue insistiendo con la condición, te voy a pagar el tipo de cambio comprador Banco Nación. Y si bien la diferencia es relativamente poca, porque es alrededor de un 4% en un negocio de granos es una locura, de muchísima plata, muchísima plata. Entonces, por el 4%, por el 2%, por el 3%, la gente se mata. Y bueno, y entonces, además, frente a esta situación, el vendedor dice, pero ¿cómo voy a aceptar que me especifiquen el tipo de cambio comprador Banco Nación cuando la otra parte, que es el exportador, él vende sus dólares y obtiene la mezcla, que es el 80% de este y el 20% el contado con liquidación, de manera tal que siempre, por definición, el dólar mezcla va a ser superior al Banco Nación. A lo mejor, en adelante, cuando todo esto converja razonablemente bien, entonces en ese caso sí van a ser iguales, pero por hoy no son iguales. Entonces, más aún, el otro día hubo versiones y noticias que a lo mejor podía haber un tipo de cambio especial para la soja o para algún producto, o alguna mezcla superior. Esas cosas siempre están en el mercado. Entonces el vendedor dice, mira, yo hago el negocio, te vendo, lo que me importa es el precio. Y ¿sabes qué? Pagame el tipo de cambio que vos recibís. Pero no quieras hacer un negocio adicional que es el tipo de cambio que vas a recibir. Pagame el que recibís y el que recibís es este que rija al momento en que el vendedor le factura al comprador. El vendedor factura al comprador después de entregar la mercadería, el comprador tiene 5 días, ahí se da vuelta, vende divisas y le paga el tipo de cambio y se acabó. Eso debería ser lo normal, por eso no entendemos realmente cuáles son los motivos por los cuales todavía en el mercado no apareció ninguna condición de pagarte el tipo de cambio que recibo. En realidad el contrato que debería decir el exportador le pagará al vendedor el tipo de cambio que él recibe cuando hace la exportación, y no que el tipo de cambio sea un negocio adicional al precio. No tiene ningún sentido. Bueno, ese es el fundamento de la nota, ¿no? Sentémonos, tratemos de hablar y ver cómo esto se puede solucionar, porque esto ha paralizado el mercado